a todos. Gracias por su asistencia y su amable tiempo de espera. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Administrativas, le dan la más cordial bienvenida a este evento al doctor Jorge Mejía Montoya, quien el día de hoy nos dará una plática acerca del comportamiento de los mercados financieros en tiempos de la pandemia. Y me voy a permitir leer un poco del extenso currículum que tiene el doctor. El doctor Jorge Mejía Montoya tiene un doctorado y una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Tiene 30 años de experiencia impartiendo cursos de alto nivel en Economía y Finanzas para estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en microeconomía, macroeconomía, matemática financiera, administración financiera, inversiones y mercado de valores, así como también en instrumentos derivados, finanzas internacionales, administración de crédito, econometría, matemáticas para economía y finanzas personales. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, en la Universidad Americana en El Cairo, en Egipto y en la Escuela Superior de Economía en Berlín, Alemania. Ha sido tutor de muchos estudiantes en el campo de la economía, las finanzas, los negocios internacionales y las matemáticas, hasta los niveles de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, pues en sus tutorías incluye teoría, práctica y aplicaciones, utilizando software de última generación. Disfruta ser docente y tutor porque le gusta compartir sus conocimientos y experiencia con estudiantes y profesionales de diferentes campos, ya que puede explicar de forma fácil y comprensible los conceptos y modelos difíciles en el campo de la economía y las finanzas. Además, tiene mucha paciencia para trabajar con los estudiantes para ayudarlos a comprender mejor las lecciones y puede proporcionarles ayuda adicional a aquellos que tienen dificultades para comprender ciertas áreas de la economía y las finanzas. El doctor Mejía tiene más de 20 años asesorando empresas y realizando planes comerciales para negocios nuevos y existentes. Además, ha impartido cursos de formación continua, pues tiene una amplia experiencia preparando y dictando conferencias sobre economía, finanzas y negocios internacionales. Ya por último, ha trabajado en instituciones financieras como lo es el Banco de México, nuestro banco central, y en bancos comerciales como lo es Banamex, BBVA Bancomer, como economista y analista financiero. Ha trabajado en instituciones gubernamentales como subsecretario y analista de finanzas públicas. Pues bueno, sin más preámbulos, les dejo con ustedes al doctor Jorge Mejía Montoya. Hola, muy buenos días. Muchas gracias aquí por la presentación y por la invitación que se me hizo por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy yo quiero platicar acerca del comportamiento de los mercados financieros en esta época de pandemia del COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una presentación de cuáles son los principales mercados financieros. Yo les hago una pregunta. ¿Me están viendo la presentación? Bueno, porque me parece que no se está moviendo la presentación. No sé, ¿ustedes la están viendo? ¿Alguien me podría decir? Lo que pasa, doctor, es que es un evento en vivo y no hay interacción con los asistentes. Ellos lo pueden ver usted. Ah, bueno, entonces voy a empezar por decir de qué manera han afectado, la pandemia ha afectado a los mercados financieros. Pero para ponerlo en contexto, es importante en primer lugar identificar cuáles son estos mercados, cuáles son los más importantes. Tenemos en primer lugar el Forex, que es el mercado en donde se negocian las divisas. Es el mercado más amplio, el mayor mercado en el mundo y funciona a las 24 horas del día en donde se negocian divisas. Este mercado
al igual que los demás, han sido afectados. Más adelante voy a hablar, porque en particular voy a hablar sobre el mercado Forex y el mercado de valores. En cuanto al mercado de derivados, tenemos que este mercado se negocian los instrumentos como forwards, los futuros, así como las opciones y swaps. Este mercado se ha visto afectado por la pandemia, fundamentalmente porque se han visto afectados los precios de los bienes subyacentes, de tal forma que ustedes deben de recordar en el mes de abril la crisis del petróleo, en donde cayeron los precios drásticamente, que por primera vez en la historia estos precios fueron negativos, es decir, se pagaba por vender, por adquirir el producto, se recibía una cantidad, y los futuros sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque había una sobreoferta, mientras que la demanda había disminuido sustancialmente, precisamente por el COVID, de tal forma que sus derivados, ¿verdad?, como los futuros o las opciones de petróleo, cayeron también drásticamente, sobre todo la que vencía en el mes de abril. En ese mes, los poseedores de instrumentos derivados ya se les iba a dar el vencimiento en donde tenían que recibir el petróleo que se habían comprometido a comprar. Al tener un precio, o más bien al tener todavía sus almacenes totalmente llenos, preferirían pagar, ¿verdad?, en lugar de comprar el petróleo, para pagar que alguien les comprara el título y se hiciera cargo de esa cantidad de petróleo. Otro ejemplo en la afectación de la pandemia en los mercados de derivados, específicamente en los futuros y opciones de jugo de naranja. Aquí pasó lo contrario. Lo que se experimenta o se ha experimentado ha sido un incremento en la demanda por jugo de naranja, al ser pues un fruto que tiene vitamina C. De tal forma que los precios de los futuros y de las opciones se incrementaron sustancialmente. Entonces, de acuerdo a la posición que se tuviese, son afectados los inversionistas. Recuerden que en este mercado unos ganan y otros pierden, de tal forma que si yo tenía una opción o un futuro bajo una posición larga, es decir, comprar jugo de naranja, y la compré, por decirlo, en diciembre del 2019, entonces, al subir los precios de los futuros u opciones en el mes, digamos, ya en el mes de junio, julio, agosto y lo que resta del año, han venido incrementándose los precios, de tal forma que si yo tenía una posición larga a un precio, digamos, de $100, actualmente andan cotizando como 125, 130, 122, 123 dólares. Por lo tanto, ya si tenía una posición larga, tengo beneficio. Más sin embargo, si tengo una posición corta, pues ahora yo tengo que recibir lo que me comprometí, es decir, los $100, y en el mercado spot se está vendiendo la naranja a 120, 125 dólares, de tal forma que en ese caso, si yo tuviese una posición corta, hubiera perdido. De tal forma que los mercados de derivados han sido fuertemente afectados, experimentándose o fuertes ganancias o grandes pérdidas. Otros mercados financieros es el mercado de materias primas, en donde se incluye el oro, la plata y petróleo, también normalmente a futuro, y en este caso, también dependiendo de la posición que se tenga, corta o larga, recuerden que la posición corta es de venta. Yo pienso vender la plata, el petróleo en una fecha futura, y la posición larga es comprarlo. Otro de los mercados afectados ha sido el mercado monetario. En este mercado se negocian deuda a corto plazo, es decir, bonos de corto plazo, como son los bonos del Tesoro
o los CETES en nuestro país, de tal forma que al tener una política por parte de los bancos centrales de disminución de tasas de interés, recuerden ustedes que hay una relación negativa entre el precio de los bonos y las tasas de interés. En este caso, la tasa de interés de referencia, que sirve para determinar la tasa de rendimiento exigida por parte de los inversionistas. Entonces, si las tasas de interés de referencia bajaron, y te vamos a ver más a detalle cómo han venido disminuyendo, entonces vamos a tener que un aumento, o sea, ha experimentado un aumento en los precios de los bonos de corto plazo. Otro caso muy interesante es el mercado de criptomonedas, entre los cuales se incluyen el Bitcoin, Ethereum, Lite. Estas criptomonedas han tenido grandes cambios. Por ejemplo, si alguien compró un Bitcoin en el mes de agosto del 2019, lo tuvo que haber comprado en alrededor en $11,000. Y para el 8 de marzo del presente año, el Bitcoin se cotizó en alrededor $5,700. Es decir, que en unos meses, de agosto del año pasado a marzo de este año, hubo una pérdida del 54%. Mas, sin embargo, quien compró Bitcoin el 8 o unos días adelante a un precio de alrededor de $5,700, para el día de ayer o antier, este Bitcoin se estaba cotizando en aproximadamente $11,500. Por lo tanto, la utilidad que experimentó quien compró un Bitcoin en marzo, actualmente tuvo un beneficio de alrededor del 120%. Entonces, este mercado de criptomonedas se ha hecho interesante para los inversionistas, pero también tiene una alta volatilidad. Otro mercado también afectado es el mercado de créditos hipotecarios, es decir, créditos a largo plazo, en donde las tasas también han disminuido. Nosotros vemos que aquí en nuestro país existen créditos hipotecarios con tasas de alrededor del 8-9%. El año pasado o a principios de este año, las tasas estaban alrededor del 11%. Es decir, que bajaron alrededor de 3 puntos porcentuales los créditos hipotecarios. De tal forma que el mercado se está reactivando o haciendo reestructuras, pasando créditos que tenían tasas del 11 o 12% a créditos actualmente con tasas del 8-9%. Precisamente el día de hoy se va a dar a conocer las cifras en Estados Unidos del comportamiento del número de créditos hipotecarios que se han otorgado. Se hace mención de que en la actualidad, o más bien durante el último mes, el mes de septiembre, se ha venido experimentando un incremento de créditos hipotecarios de alrededor del 5% con relación al mes anterior. Y otro de los mercados también afectados es el mercado de seguros, que en este caso pues sabemos que se transfiere el riesgo a través o por medio de una prima para adquirir el seguro. También se han visto afectados en algunos casos ciertos seguros, ¿verdad? Favorablemente. Por ejemplo, un seguro de vida. En un seguro de vida se puede tener un seguro de vida total, en donde además de ser un instrumento para asegurarse, también es un instrumento de inversión. De tal forma que si ustedes entran a un seguro total, las tasas actualmente están muy deprimidas. No hay créditos totales que estén dando en Estados Unidos tasas mayores al 0.5, por decirlo, ¿no? O sea, menos del 1%. De mi experiencia personal, que yo tuve un seguro total con una tasa del 8%. Muy bien.
¿Cuáles son las funciones de los mercados financieros? Precisamente a través de la oferta y de la demanda se logra determinar los precios de los diferentes instrumentos, de los diferentes activos, de tal forma que vemos cómo por la pandemia algunas actividades que no pararon, consideradas esenciales, o en el caso de las TIC, pues han sido demandados sus servicios con mayor frecuencia. De tal forma que los precios de ciertas acciones como Netflix o, por ejemplo, Microsoft, Facebook, se han incrementado. Ustedes saben que, ahorita lo vamos a ver en las gráficas, que el mercado Nasdaq es el que mayor utilidad ha tenido durante el presente año, precisamente porque la mayoría o gran parte de las acciones son de empresas de tecnología o del TICS. También los mercados financieros nos permiten tener liquidez. Por eso es muy importante ciertos indicadores en donde se menciona no solamente el precio de la acción, cuánto se cotizó en el día, sino también es muy importante la cantidad que hay de operaciones que existieron. Y verán ustedes que es un mercado muy líquido. En otras palabras, pueden deshacerse fácilmente de sus títulos. Otro es de que a mayor competencia, a mayor cantidad de empresas cotizando en las bolsas, por ejemplo, tiene una mayor eficiencia. Es decir, se logra el precio que se lograría en un mercado competitivo. Esto también ha hecho que se eliminen o disminuyan los costos de transacción. Otra de las funciones es precisamente, como mencionaba en el ejemplo del mercado hipotecario, es canalizar recursos, ¿verdad?, de las personas que tienen excedentes hacia las personas que tienen un déficit o requieren cierta cantidad de dinero. En este caso, el ejemplo de la hipoteca, ¿verdad?, que hay quienes compran bonos, por ejemplo, en lo que son las fibras. Las fibras, ustedes saben que son fondos, ¿verdad?, sobre bienes raíces. Estas fibras canalizan ciertos recursos para la compra de bienes inmuebles. También nos da información sobre el flujo de fondos, es decir, se pueden saber a través de la información que publique las autoridades, como en el caso de México, la Comisión Nacional de Bancos y Valores, nos damos cuenta de qué forma se están canalizando los flujos, a qué tipo de actividades, si se están canalizando hacia actividades productivas o a la adquisición de bienes raíces, por ejemplo. Y otra función muy importante que realiza el mercado, en los mercados financieros, es que comparte el riesgo. Precisamente un ejemplo es el caso de los derivados. Ahí se comparte el riesgo y en el caso de las opciones se establece un límite de pérdida. Es decir, la prima que se paga por una opción le establece el límite y por lo tanto, aunque los precios del bien subyacente fluctúen o tengan una alta volatilidad, no habrá ningún problema porque tendrán una mínima pérdida. Otra de las características de los mercados financieros son una amplitud, es decir, la cantidad de instrumentos financieros, ¿verdad?, en donde a mayor número de instrumentos financieros, más amplio será el mercado y más agentes económicos se verán beneficiados por esta amplitud. Precisamente me viene a la cabeza la importancia de los instrumentos derivados, pero actualmente se conocen unos nuevos instrumentos, ¿verdad?, que son los instrumentos estructurados, que si ustedes hacen una combinación de instrumentos derivados, ¿verdad?, tomando
posición largas, cortas o larga, en el caso de las opciones, o corta, en el caso de las opciones call o put, tendremos entonces un instrumento que yo he comprobado o minimiza la pérdida o prácticamente no hay pérdida si se hace la combinación adecuada de tal forma que se elimina la pérdida. Es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen un portafolio de inversiones. Ese es un instrumento estructurado. Se puede combinar diferentes instrumentos individuales para que en su conjunto, ya al tener resultados, ¿verdad? Nadie puede tomar la ganancia de uno de ellos, sino que hay que ver cómo funcionan todos y solamente sumar las pérdidas y las ganancias. Normalmente hay pérdidas y ganancias, de tal forma que llega a estabilizarse, ¿verdad?, el beneficio o la pérdida. Y esa es la amplitud. La profundidad es cuando hay una gran cantidad de operaciones o de posiciones de compra y venta que no se han realizado. El ejemplo que les puse hace el rato del petróleo, en ese momento hubo una alta profundidad porque alguien quería vender sus títulos, ¿verdad?, de compra, de posición larga, pero no había compradores. Por eso pagaban. Entonces, para que se pudiera realizar la transacción y deshacerse de su futuro. Entonces, en la medida en que haya menos oferta y demanda, los mercados se vuelven más profundos. Es decir, quedan pendientes una gran cantidad de operaciones. Existe una alta libertad, ya que en la práctica no existen barreras para entrar o salir del mercado financiero. Actualmente se puede entrar desde 100 pesos. Ustedes entran a la página del CETE y ahí abren su cuenta, aunque tengan una cuenta de cheques que nunca rebase de 2,000 pesos o 1,000 pesos, podrán tener la posibilidad de comprar 100 pesos en CETES. Entonces, hay una gran libertad. Entre mayor es esa libertad, entre mayor la competencia, las comisiones de compraventa, por ejemplo, en el mercado accionario, disminuyen. Flexibilidad. Aquí lo importante es de que entre mayor sea la oferta y mayor sea la demanda, podemos tener una mayor flexibilidad. El ejemplo es el mercado de valores en Wall Street, ¿verdad?, en donde vemos que hay más de 10,000 empresas cotizando. O en el caso del Nasdaq, que ya alcanzó un poquito más de 13,000 empresas que cotizan, pero con un monto de un poco más de 6,000, 7,000 acciones cotizándose en el Nasdaq. Eso ha hecho que haya una mayor competencia y por eso se dan los movimientos en los precios de las acciones a mayor competencia. En México no sucede porque el número de acciones es menor a 150 acciones que se cotizan en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, tenemos una mayor transparencia. Recuerden que en los mercados financieros hay operaciones que se dice en ventanilla, en donde pues una persona, una empresa acude, ¿verdad?, a hacer una transacción, por ejemplo, de un forward. Normalmente las transacciones en ventanilla, o en inglés over the counter, esas transacciones sí se realizan. Y normalmente en un forward no se cobra comisión. Pero también se pueden dar las transacciones en una bolsa, como el MEXDER. En este caso ya son muy estandarizados los paquetes que se venden, por ejemplo, de las opciones de acciones, 100 acciones por paquete. O en el caso del dólar, $10,000 los paquetes. Pero si ustedes acuden al mercado organizado, como una bolsa,
van a ver la posibilidad de tener la mayor cantidad de información. Si ustedes entran a la página del Chicago Mercantile Exchange o al Wall Street, van ustedes a encontrar una cantidad de información que no les da tiempo de analizarla, perdón. Además, ya muchas de las transacciones se realizan sin costos de transacción. Precisamente esa es una de las ventajas que tiene lo que es los fondos de inversión. En los fondos de inversión, ustedes pueden acceder a una cartera de una buena cantidad de acciones, ¿verdad? Obviamente, estas casas de bolsa son especializadas para crear carteras de inversión y son fondos que ustedes tienen acceso con relativa facilidad. Probablemente para entrar puede requerir una inversión, dependiendo de la casa de bolsa, alta. En Estados Unidos no, allá con $100 pueden entrar y comprar un fondo. Aquí en las casas de bolsa ponen niveles de entrada más altos, pero después de eso ya pueden ustedes hacer transacciones de 2,000, 3,000 pesos para entrar a un fondo que les interese, ¿verdad? Yo siempre recomiendo, cuando empiecen su carrera como asesores o como inversionistas, empiecen por los fondos de inversión y así van a ir aprendiendo cómo se van dando los movimientos en los mercados y cómo se van comportando las carteras. Además, tenemos que una de las características es que los activos que se negocian mayormente son divisibles, como es el caso de las divisas, ¿verdad? Y también indistinguibles. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se compra oro, no estás distinguiendo de dónde viene el oro, si es un oro de las minas mexicanas, ¿verdad? Que por cierto, una emisora minera está ocupando el primer lugar en las cotizaciones. Y es indistinguible, porque lo que en realidad sucede es de pocas veces se llega a la entrega. Se compra el oro virtualmente, más sin embargo, al vencimiento pocas veces se entrega. Muy bien. Para entender por qué la pandemia del COVID-19 ha afectado a la mayoría de los mercados financieros, tenemos varios instrumentos. Entre los más importantes está precisamente el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se recomienda hacer para comprar fundamentalmente acciones, porque si ustedes hacen análisis fundamental es para mantener su posición a un largo plazo. Los componentes del análisis fundamental son muy concretos y la idea es utilizarlos para poder predecir, ¿verdad?, el comportamiento futuro del precio de las acciones. Ustedes saben perfectamente que el objetivo de las empresas es maximizar su valor, pero ¿cómo se da cuenta su valor? Pues solamente las empresas que cotizan en los mercados públicos, ahí se ve diariamente, que es lo que se conoce como su valor de capitalización. Hay elementos muy definidos que analizar, como es la trayectoria que viene siguiendo la empresa, es decir, cómo ha venido siendo administrada y cuáles son sus resultados financieros. Esto en las empresas que cotizan es fácil. ¿Por qué? Porque se publican los reportes trimestralmente. Ahorita, por eso se están dando ciertos movimientos en base a la recepción de los reportes que están haciendo las empresas para el tercer trimestre del año, que cerró ahora en septiembre. Entonces, esta semana, la próxima semana y probablemente hasta la siguiente, no, ya nomás esta y la próxima, se entregan los reportes y ahí vamos a ver la trayectoria que viene experimentando las empresas y es cuando ahí se define. Por eso
muchas veces dice, es una burbuja en el caso de que se incremente el precio, ¿verdad? De eso se hablaba mucho en agosto, que los precios se dispararon de las acciones y la mayoría de los mercados obtuvieron beneficios. Entonces se hablaba de la burbuja. La manera más sencilla para determinar si es burbuja o no es simplemente analizando los estados financieros. Y ahí ven la solidez financiera de la empresa. Otro aspecto es precisamente el comportamiento de la industria. Por ejemplo, a los competidores. Aquí se tiene que hacer un análisis multifactorial, ¿verdad?, de la industria. Analizar no solamente competidores, proveedores y expectativas de los consumidores, expectativas de los mismos empresarios, etcétera. Entonces tenemos que hacer un análisis. Por eso, al analizar, por ejemplo, las personas que en el mes de marzo, de mayo, ¿verdad? El 7 de mayo se determinó cerrar los vuelos. Entonces, ¿cuál iba a ser el comportamiento de la industria de la aeronáutica civil de pasajeros? Pues la caída, ¿verdad?, en los precios como ha sido. Entonces, siempre hay que estar atento, ¿verdad?, a la industria en su conjunto para poder determinar cuál es la probabilidad de la caída de uno de del precio de las acciones. La parte importante, y es a través de la cual se ha transmitido el impacto negativo a los mercados financieros, es la situación económica y política de un país. Pero en este caso de la pandemia, de la situación económica. En la medida que fuera a afectar los resultados de la empresa. Así, bueno, más al rato les explico, cuando hable muy concretamente de lo que, de cómo se originó los impactos en la economía por el COVID. Y así la situación de otros países que sean mercados relevantes para la empresa, ¿verdad? Su diversificación. Por ejemplo, Bimbo, ¿verdad?, que ya está en diferentes países operando. Muy bien, entonces se hace estos tres análisis: análisis de la empresa, análisis sectorial, análisis macroeconómico, para determinar el valor intrínseco de las acciones y poder determinar, de acuerdo al mercado, cómo se estén cotizando, si hay una sobrevaloración o una subvaloración o un precio justo. Perdón. Ahora vamos a hablar del análisis técnico. Ese es un instrumento más para usarlo en el corto plazo, para obtener beneficios de corto plazo. Y se basa en dos instrumentos: el análisis gráfico y en el análisis técnico. El análisis gráfico es determinar tendencias. Se basa en la teoría de que los ciclos se repiten. Es decir, un ciclo de 10, 12 años se va a repetir. Aquí nos podemos comparar con la caída que se experimentó en la crisis hipotecaria 2008-2009, ¿verdad? Esa caída con la caída que se está experimentando ahora. Entonces, son aproximadamente 11 años. Y para ello tenemos que usar diferentes indicadores de tendencia, como son las medias móviles. Estas medias móviles pueden ser desde 5 hasta 30, 50 días, y realizar la gráfica y ver por dónde atraviesa, ¿verdad? Si va, la media móvil va de abajo hacia arriba, es tiempo de compra. Si va de arriba hacia abajo, es tiempo de venta. Y también se han creado otros indicadores técnicos, dentro de los cuales sobresale el indicador de fuerza, o el de Wallace-Wilder. Este mide la velocidad de las variaciones de los precios. Y dado el resultado, se puede decir que si está sobrecomprado o sobrevendido. Si el RSI es mayor a 70, se dice que el título está sobrecomprado, de tal forma que por eso el precio está alto. En tanto que si está entre 30 y 70, el valor del índice, se dice que es una escena neutra,
y si es menor que 30 se dice que es un título sobrevendido. Este es uno, pero hay otros que ahorita vamos a ver ya en las gráficas que se utilizan, ¿verdad?, para como indicadores técnicos. Afortunadamente, no tenemos que calcular, eso ya son instituciones, empresas de análisis que se dedican a producirlos, ¿verdad?, a calcularlos diariamente. Y aquí está el resumen de los dos instrumentos. Análisis técnico, se utilizan los gráficos de precios, los indicadores y los osciladores. En el análisis fundamental, análisis de la empresa, análisis de la industria, perspectivas sobre los beneficios futuros y las condiciones macroeconómicas. Muy bien, entonces, sabemos que la pandemia ha afectado a todos los mercados, incluyéndose los mercados financieros. El origen se da de la siguiente forma. La aplicación de medidas no farmacéuticas, es decir, al no haber medicamentos para la cura ni haber vacunas para la prevención, se determinan ciertas acciones que en lugar de, probablemente para la pandemia ha servido, pero de acuerdo al comportamiento de las personas no tanto, en algunos países, no en todos. Entonces, deciden los gobiernos, las autoridades de los países, establecer el confinamiento y cierre de empresas consideradas como no esenciales. Esto, obviamente, al cerrar empresas, cae la producción, ¿verdad? Una caída de producción fuerte. El ejemplo y la experiencia la vemos inicialmente en la industria automotriz, ¿verdad? Que prácticamente en abril no se produjeron automóviles y las ventas también se redujeron sustancialmente en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, al no haber producción, pues tampoco hay exportaciones. Y los países más exportadores del mundo, en este caso la China, ¿verdad? China cae un 21% sus exportaciones, ¿verdad? Eso, pues, entre ellas, materias primas para otros productos importados por Estados Unidos o los países de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea caen el 8% y los Estados Unidos el 7%. De tal forma que al disminuir las exportaciones, por consiguiente las importaciones, hay una distorsión y quebranto de las cadenas productivas. El ejemplo típico es la industria automotriz. Al no entrar los insumos requeridos a Estados Unidos o en caso de la industria automotriz a México, pues prácticamente dejaron de producir. No recibían los motores o las baterías o los radios, los diferentes componentes que son miles, ¿verdad?, en un automóvil, pues dejó de tener ese encadenamiento armonioso, ¿verdad?, que debe de existir, dada los avances en formas de administrar, por ejemplo, el justo a tiempo, ¿verdad? Entonces, al no tener las llantas, al no tener los arneses, pues la industria automotriz tuvo que parar, pero no fue la única, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, también de la industria textil, el diseño en Italia, ¿verdad?, cayó totalmente. El caso de la industria del zapato también cayó drásticamente y eso origina entonces estas distorsiones en los mercados, en las cadenas productivas. Al no haber empleo y al confinamiento, la exigencia de que se quede uno en casa y que hayan cerrado una buena cantidad de empresas, pues
el empleo cae. Las tasas de desempleo, ¿verdad? Se habla en México de alrededor de 12 millones o 13 millones de pérdidas de empleos, la mayoría de empleos informales, un poco más de 10 millones o alrededor de 11 millones en el caso de empleos informales. Esto, pues obviamente, trae una disminución en los ingresos de las familias. Las familias, pues, durante un periodo más o menos largo, ¿verdad? Hasta que se empezó a permitir, ¿verdad?, la actividad, a salir, aunque en muchos lugares siguieron saliendo, tuvieron que, pues, abstenerse, ¿verdad?, de comprar. Y ahorita vamos a ver cómo las mismas costumbres de consumo cambiaron radicalmente. El día 7 de mayo del 2020 se prohíben los vuelos, ¿verdad?, hacia y desde el extranjero en 103 países. Eso también origina una caída, ¿verdad?, drástica, obviamente, en el ingreso de las aerolíneas, más también se ven afectados las actividades de turismo. Vemos que las acciones de los hoteles, al igual que de las aerolíneas, ¿verdad?, u otras actividades que están cercanas a la actividad turística, pues definitivamente quebraron o dejaron de tener los flujos, les falta liquidez. Aquí en la zona donde yo vivo, que es en Puerto Morelos, cerca de Cancún y Playa del Carmen, pues fue muy triste, ha sido muy triste porque la actividad paró totalmente, ¿verdad? Una gran cantidad de personas que venían del centro de Chiapas, de Tabasco, del mismo Yucatán a trabajar, se fueron a sus lugares de origen. Y eso no solamente sucedió en nuestro país, en la mayoría de los países, ¿verdad?, que se dedicaban a la actividad turística, pues los trabajadores tuvieron que parar e irse a sus lugares de origen, pues a vivir de la familia, ¿verdad?, de lo que, en este caso, los que producen en Chiapas, por ejemplo, ¿verdad?, en Tabasco. Y todo esto afectó a los mercados financieros en la falta de liquidez. Y más adelante vamos a ver que las políticas implantadas, ¿verdad?, de apoyo, también incluían el poder revivir la liquidez, el poder dar liquidez al sistema financiero. Aquí vemos, esta fue la primera cálculo sobre las expectativas de crecimiento por el Fondo Monetario Internacional. Ahí vemos que en esa fecha, en el 20 de abril, se esperaba una caída para el 2020 del 3%, donde las economías avanzadas tendrían una caída del 6.1% y las economías emergentes de 1%. Y aquí vemos las expectativas para cada uno de los países y para las economías emergentes, que China fue el único país en donde las expectativas, China y la India, no fueron negativas. Se mantienen positivas, en el caso de China, en ese entonces, de 1.2% el crecimiento de su PIB, y el de la India con el 1.9%. En el caso de nuestro país se hablaba de un 6.6%, y vamos a ver más adelante cómo han cambiado estas expectativas. Ahora vemos que cómo cambió, ¿verdad?, la actitud del consumo, las costumbres del consumo. La caída más drástica, precisamente por el cierre de las playas, fueron los bronceadores. Cayeron 46%, los productos de belleza, los maquillajes, las bebidas energéticas, al dejar de asistir a los gimnasios, pues fueron los que cayeron. Más sin embargo, vemos que otros productos durante esos primeros meses de aislamiento incrementaron su consumo
dentro de los productos de consumo, estoy hablando, tenemos el atún que subió el 200%, los productos de limpieza que han crecido, ¿verdad? Y seguirán creciendo un 40%, empacados un 33%, los perecederos 11% y los jugos de mesa un 7%. Entonces vemos cómo cambia. También el uso de las tecnologías de la información se incrementaron sustancialmente en los momentos de aislamiento, en el Netflix, ¿verdad? Que es una de las empresas que mayor ha ganado en el mercado accionario, en el Nasdaq. Y así se ha venido comportando el PIB de nuestro país, donde la caída más drástica, ¿verdad? En el segundo trimestre, ¿verdad? Que cerró, y actualmente estamos esperando las cifras reales ya para el tercer trimestre. Y lo sorprendente es de que la economía de los Estados Unidos, que tenía un ciclo alcista de 10 años, cae el primer trimestre del 2020 con 1.2% fue la caída experimentada. Muy bien, entonces, a partir de ese momento en que se determina el aislamiento y se empiezan a ver los indicadores, el comportamiento de los indicadores, los gobiernos empiezan a tomar medidas en donde vemos que canalizan una buena cantidad de recursos, unos países, ¿verdad? A través de 3 grandes instrumentos, como es la garantía para créditos y otras obligaciones, como son las medidas de gasto e ingreso público. En este caso, se canalizaron subsidios a la población o a las empresas para que mantuviesen las empresas los empleos y la población en general pudiese tener recursos para su consumo. El caso de Italia es el que mayor porcentaje de recursos como porcentaje del PIB canalizó a estos programas con un poco más del 35%, ¿verdad? Siguiéndole Alemania, fundamentalmente en garantías. Japón también, alrededor del 20% fueron los recursos que canalizó de apoyo, ¿verdad? En este caso, para medidas de gasto, Japón sí canalizó recursos directos a su población y más que nada en la aportación de capital, ¿verdad? Compra de activos, préstamos, asunción de deuda, operaciones cuasi fiscales y uso de los presupuestos, ¿verdad? O en otras palabras, modificar sus presupuestos. El Reino Unido fue el que mayor porcentaje tuvo en ese tipo de programas. Francia se fue más por las garantías. Estados Unidos sí tuvo una combinación, apoyó a la población. Ustedes saben que a cada habitante, a cada persona que había trabajado en el 2019 y declarado sus impuestos, se le otorgaron $1,200 de subsidio. Pero no solamente esto, sino también se incrementaron los apoyos a través del seguro de empleo. España se fue más por la parte de las garantías, Canadá más por la parte fiscal, al igual que Perú, en el caso de América Latina, Corea del Sur, por los últimos conjuntos, y así. Y Chile sí, en el caso de América Latina fue el que mayor recursos canalizó en subsidios directos. En el caso de China fue fundamentalmente subsidios directos, como son los países socialistas, entre comillas, ¿no? Y en el caso de México, pues ha sido de los países que menor apoyo ha brindado en el término de este tipo de políticas. En el caso de México, el apoyo ha sido a través más bien de la política monetaria. Menos del 1%, ¿verdad? Ha sido el apoyo de México mediante subsidios. Y de hecho, se hicieron a través del programa
que administró el Instituto Cubano del Seguro Social para dar créditos a las micro, pequeñas empresas, que en realidad no se usaron al 100%. Aquí tenemos de nueva cuenta, pero ya como porcentaje. México, 0.7 del PIB fue lo que canalizó al apoyo a la población. Muy bien. También se aplicaron medidas fiscales, como fue la transferencia directas a hogares, que la mayoría de los países practicó, subsidios para el pago de salarios, prórrogas para el pago de impuestos y contribuciones, exenciones fiscales, programas de préstamos para las empresas, garantías gubernamentales, que prácticamente la mayoría de los países, con la excepción de México, y garantías y los recursos para investigación y desarrollo de la vacuna, que pues muchos de los países canalizaron o han canalizado una gran cantidad de recursos. Yo me imagino, y me pondré feliz, ¿verdad? El día que cuando se apliquen ya las vacunas, ya una vez comprobada su eficiencia, pues vamos a tener, así como fue la caída, tenga la seguridad que un resurgimiento en el precio de las acciones y en todos los mercados financieros. Creo que es excelente inversión canalizar esta cantidad de recursos, ¿verdad? Para la investigación y desarrollo de las vacunas. La mayoría de los bancos centrales, sus esfuerzos se han enfocado fundamentalmente a la disminución de las tasas de interés. Vemos que México, que era o sigue siendo el país con una mayor cantidad de tasas de interés, en niveles de las tasas de interés, ha aplicado también la política de disminución. Ahorita les voy a mostrar una gráfica individual para México. Y hay países como el caso de los Estados Unidos, Japón, ¿verdad? En donde, y Chile, no, Chile no tanto, pero sí Japón, Perú, sus tasas fueron prácticamente hacia cero. En algunos países como Japón, te pagan, o sea, tiene que pagar uno para que pueda comprar un instrumento, un bono, por ejemplo, una cierta cantidad para hacerse de un instrumento en Japón. Estados Unidos andan entre 0.25%. Y esta es la situación en México, como el Banco de México estableció este ciclo de relajamiento monetario. Al 13 de agosto del año pasado andábamos a un nivel de 8.25%, ¿verdad? La tasa de fondeo de Banxico, y empezó a disminuir el 1 de octubre del año pasado a 7.75, y así ha venido siendo la tendencia hasta el 24 de septiembre, que alcanzó su nivel más bajo de 4.25%. Más seguramente, aunque haya este 4.25%, pues habrá todavía un diferencial atractivo para los inversionistas, para que se mantengan sus inversiones fundamentalmente en el mercado de dinero y no decidan salirse, ¿verdad?, de nuestro mercado. Y además se aplicaron políticas monetarias y cambiarias, como fue la disminución de las tasas de interés, que ahí están los países, la ampliación del programa de compras de activos, ¿verdad?, por parte de los bancos centrales, que se los compran a los bancos, precisamente bonos, ¿verdad?, o algunas parte de sus carteras. Reducción en los requerimientos de reserva, eso fue muy importante también en nuestro país. Se relajó la política de la reserva a los bancos para que esas reservas fueran utilizadas hacia préstamos, ¿verdad?, fundamentalmente para darle liquidez a las empresas. Líneas swap, ¿verdad?, en divisas con otros bancos centrales, es decir, los bancos centrales, de acuerdo a sus necesidades de divisa, por ejemplo, si se tiene deuda,
pues se canaliza en dólares y hay obligaciones, pues se hace un intercambio, ¿verdad? En esa moneda. Intervenciones en el mercado cambiario, que en el caso de México sí, a través de las coberturas cambiarias. La creación o ampliación de ventanillas de préstamos en garantías y esquemas para dar liquidez a activos financieros, como ese en el caso de México, Japón, Italia, Estados Unidos y Perú. Muy bien, entonces, las medidas financieras, aquí lo más importante viene a ser, por ejemplo, la prórroga para cumplimiento normativo que tenían los bancos, es decir, si tenían que entregar cierta información o entregar reservas, se flexibilizó. Se permitió el uso de suplementos de liquidez de capital y recomendaciones a dirección para evitar mecanismos de recompensa a accionistas. Se les pidió a las instituciones financieras que no repartieran dividendos o se realizaran operaciones de compra de acciones a los propios accionistas. Muy bien, entonces, todo este conjunto de políticas, de eventos que se han venido dando así, ¿verdad? Cronológicamente, pues ha afectado a los mercados financieros. Empezamos por el Forex. Ya les decía yo que el Forex es el mercado que nunca duerme. Cada día se mueven alrededor de 6.6 billones de dólares al día, 76 millones de dólares por segundo, 4.576 millones por minuto y así, ¿verdad? Hasta lograr casi los 6 billones de euros diariamente. Estas operaciones normalmente empiezan en el Pacífico, ¿verdad? En Australia, y así van recorriendo la apertura de los mercados en Corea, otro mercado muy importante, algunos en China, hasta llegar la hora en que abre el mercado que concentra la mayor cantidad de operaciones, que es en Londres, el mercado de la Gran Bretaña o el mercado londinense. Y las estadísticas del BIS, del Banco de Acuerdos Internacionales, confirman el reinado del dólar. Es decir, está presente el dólar en 88.3 de las operaciones. Por lo tanto, lo que suceda en Estados Unidos es de vital importancia, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta cómo han caído, ¿verdad? Ha habido épocas en que el dólar pierde, ¿verdad? Se devalúa, mientras que hay periodos también de recuperación. Entonces, lo que suceda en Estados Unidos le afecta a todos los países. En el 16 tenía el 87.6%. El euro se sigue usando en el 32.3% de las transacciones, por encima del 31.4% del 16%. Como ustedes se dan cuenta, no suma 100, porque no debe sumar 100, porque como es un mercado de dos lados, entonces debe de sumar 200. El yen japonés también es muy importante, ocupa el 16.8% y así sucesivamente. Estas son las monedas que más participación tienen en el mercado Forex. Dentro de las monedas emergentes, la moneda que más operaciones tiene es el peso mexicano. Muy bien, entonces, como les decía, la capital del universo de las divisas sigue siendo Londres, ¿verdad? Que concentra el 43% de la actividad. Le siguen Estados Unidos con el 16.5% y Hong Kong y Singapur con el 7.6% cada uno. Gran parte del valor de las monedas va a estar referenciado por el índice dólar, ¿verdad? El índice dólar es un índice que se compone de la
del valor del dólar en base a 6 monedas, incluyendo en ellas al euro y al yen, de tal forma que este índice, ven ustedes la caída, ¿verdad?, que ha experimentado, estuvo por cerca de 104 el valor del índice y actualmente anda por el 93. Ven una caída fuerte en septiembre, a finales de agosto, principios de septiembre del índice, al igual que la caída de marzo, ¿verdad? Todos los mercados cayeron el día 12 de marzo. Tenemos que ahí, más sin embargo, logra una recuperación y actualmente se encuentra todavía a niveles bajos y tenga la seguridad que así va a estar hasta después de las elecciones en los Estados Unidos. Aquí tenemos indicadores de valores de apertura, el rango diario y así sucesivamente. En el caso del mercado Forex, las negociaciones se hacen en pips, o en otras palabras, son 10 milésimas del valor de la moneda. O sea, las cotizaciones que ustedes vean en las pizarras del mercado Forex son a 4 décimas. Y la última décima es la que nos indica el PIB. O sea, una 10 milésima equivale a un punto. De tal forma que aquí no se alcanza a ver, pero el valor del punto en el índice equivale a $1,000. Es decir, de acuerdo a la posición que ustedes tengan, corta o larga, si varía una 10 milésima, están obteniendo beneficios de $1,000 o perdiendo $1,000. Esa es la situación real en el mercado del Forex. Los movimientos son prácticamente, si viésemos una gráfica diaria, vamos a ver que en un mismo día, por eso las personas que se dedican a esto son que deben estar atentos, porque pueden hacer una buena ganancia en 5 o 10 minutos, pero también una gran pérdida. En el caso del peso, del dólar con el peso mexicano, vemos aquí también la alta volatilidad. Efectivamente, nuestro peso es de las monedas emergentes, los países emergentes, el que mayormente se negocia en el Forex. Y aquí vemos la gran cantidad. Me estoy acordando que normalmente luego me preguntan los alumnos, ¿y si entro al Forex gano? ¿Y cuánto gano? Pues realmente, como yo les digo, se puede tener una ganancia importante, pero también una pérdida grande. Aquí lo importante es también hacer el análisis fundamental y técnico, pero más el fundamental de las economías de los países, es decir, cuáles son las fortalezas del país. En el caso, por ejemplo, en el anuncio del Tratado de Libre Comercio, hemos visto que hubo una recuperación del peso, ¿verdad? Ya cuando se anunció el inicio del tratado, porque hay una expectativa favorable de que las exportaciones de México se incrementen y hasta en cierta forma, como ha sido en algunos años, en los últimos años, un superávit con relación al comercio con los Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió ayer. El peso mexicano se depreciaba ayer, al igual que otras monedas de economías emergentes, por la suspensión de la fase 3 de la vacuna de Johnson & Johnson. Al detener los ensayos de la fase 3, entonces tenemos que el peso cae. Pero, sin embargo, estamos también atentos a que lo que suceda con las negociaciones del nuevo paquete de estímulos que está
en el Congreso de los Estados Unidos. Hay una, pues, confrontación entre lo que quiere el actual presidente Trump con lo que desean los demócratas en el Congreso, de tal forma que unos dicen que sería mejor, porque de ganar Biden hay una mayor probabilidad, ¿verdad?, de que el paquete de estímulos que actualmente está alrededor de 1.8 billones se incremente a una cantidad superior a los 2 billones. Entonces, se está esperando ese paquete. Ustedes saben que ese paquete fue también, dio beneficios, ¿verdad?, a los mexicanos que están legales en Estados Unidos, y muchos pues también se fueron beneficiados con este paquete. Por eso han venido aumentando las reservas. La moneda, nuestro peso, ayer ya se cotizaba a 21.30 y tuvo una pérdida de 0.34%, ¿verdad? También el día de ayer vimos que Johnson & Johnson, al suspender, pues también cayó sus cotizaciones. Por lo tanto, en realidad los mercados están nerviosos en la actualidad. Pasando al mercado de acciones. El mercado de acciones es de los más seguidos. Todo el mundo tenemos noticias, ¿verdad?, en la radio, televisión, en los medios impresos, en los medios digitales, a cualquier hora. Si ustedes entran, que les invito a que se registren en Investing, ahí se conoce el comportamiento de todos los mercados, y tenemos que los mercados más importantes en cuanto a su capitalización son la Bolsa de Nueva York, precisamente localizada en el área de Wall Street, Nasdaq, ahí está pegadito, ¿verdad? Son los mercados que tienen mayor capitalización. Ahorita vamos a ver que Nasdaq, su valor de mercado es superior al valor del PIB de la Unión Europea. Tenemos la Bolsa de Tokio en tercer lugar, la Bolsa de Shanghái, cuarto lugar, de Hong Kong, el quinto lugar, Londres, el sexto, Euronext, Shenzhen, Toronto, en Canadá, y Frankfurt en Alemania. Esos son los países que, más bien, las bolsas de valores más importantes por su capitalización y por obvias razones, las más seguidas. El jueves negro, el día 12 de marzo del presente año, se dieron las caídas más estripitantes, precisamente por lo que ya les mencionaba hace rato. Por eso les quise hablar del análisis fundamental, en donde la parte económica juega un interés, ¿verdad? Participa fuertemente en las decisiones de los inversionistas. Entonces, por ejemplo, China, su primer contagio fue en el mes de diciembre. Estados Unidos hay varias versiones, pero la que más se apega es que a fines de enero, principios, ¿verdad?, por Washington entró la pandemia. Posteriormente, Irán, Italia, y así se fue. De tal forma que al ver los analistas, los inversionistas, cómo se iba expandiendo el virus, ¿verdad? En México llegó el 28 de febrero y así sucesivamente hasta que Estados Unidos se ha convertido, ¿verdad?, en el centro. De esta forma vemos la caída que se experimentó el 12 de marzo, por ejemplo, en Madrid el 14.06%, en San Paulo el 14.78%, y así Milán fue la más grande caída, el 16.92%, y México en ese entonces 5.28%. Mas, sin embargo, el acumulado ya para esa fecha del 12 de marzo, había países como Italia que ya andaban en el 36.64%, ¿verdad? Frankfurt con el 30%, Londres con el 30%, París 32%, Madrid. Es decir, en ese momento el centro de la pandemia, ¿verdad?, era
la Unión Europea y se refleja en las caídas por las expectativas y haber cerrado la actividad económica. La Bolsa Mexicana de Valores, aquí la tenemos, se rezagó frente a otras. Ha sido una de las más castigadas en términos de capitalización, ya que su valor al inicio del año era de 413.618 millones de dólares y para en junio ya valía 301.967. Ahorita debe de andar por los 350.000 millones de dólares y por la recuperación que ya ha experimentado. Ustedes van a ver en estas gráficas la fecha, así del jueves negro, del 12 de marzo, que es cuando llegaron a su caída, ¿verdad?, más drástica. Esta es una gráfica técnica de velas. La gráfica de velas es muy interesante y es más, ustedes la pueden utilizar en el Excel. Consiguen solamente los precios de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. Teniendo esa información, ustedes en el Excel hacen esta gráfica en donde si es roja, quiere decir que el precio de cierre cayó estuvo por debajo con relación al precio de apertura. Y si es verde, el precio de cierre fue superior con relación al precio de apertura. Ustedes ven precisamente la etapa de la caída unos días antes, unos 2-3 semanas antes del 12 de marzo, cómo se empezaron a experimentar precios de cierre por debajo de los de apertura. Son ahora sí que las velas más amplias. Las caídas fueron más drásticas hasta llegar al día. Aquí en este caso la vela que ustedes ven de la más baja del 12 de marzo no es tan grande como vamos a ver en otros países. Aquí tenemos lo que yo les decía, los indicadores técnicos. Lo interesante que tiene Investing es de que ustedes obtienen estos indicadores, ¿verdad? Ahí está el de Williams, ¿verdad? Todos estos indicadores les dan mensajes de venta o compra. Esto es en particular sobre el índice, porque hay un instrumento que siga el índice. Entonces aquí le están dando la orientación de comprar, vender o mantenerse, o si existe una sobrecarga. Por ejemplo, en el caso de William, existía una sobrecompra. Esta es la de octubre, estas son recientes, es decir, que se está recomendando comprar el índice el índice en este caso. Pero si ustedes entran y ponen, ¿verdad?, el símbolo de cotización de cualquier acción, van a encontrar esta misma información y ahí les ayudan a tomar la decisión. Lo que sí, hay que ver los portafolios, pero eso son técnicas que algún día se las enseñaré. Y aquí vemos, en el caso de los cierres el día último de cada mes, con excepción de octubre, como en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, en lo que va del año, esto es al 10 de octubre, al 9 de octubre, tenemos que de enero al día 9 de octubre, la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido una ganancia una pérdida del 11.94%. Y de un año, es decir, de octubre a octubre, ha perdido 10.86%. Y la desviación estándar que nos mide nuestra volatilidad está de 6.49. Entonces, si ustedes hicieran análisis estadístico, es decir, pruebas de hipótesis o intervalos, veríamos que si le bajamos a 11, 6.49 más serían 17, 18.34.
quiere decir que entre 18.34 más menos entre menos 5, va a estar el rango con una probabilidad del 63%. Así que, estadísticamente, tenemos que habrá una pérdida de alrededor del 63% de pérdida, ¿verdad? Va a ser la pérdida de la bolsa. Y también pueden ser pruebas de hipótesis para ver cuál es la probabilidad de que nos dé menos 20, por ejemplo. Muy bien. Así como todo en la vida, hay perdedores y ganadores. En todo tipo de negociación, en todo mercado, aún yendo al mercado, a los tianguis, hay ganadores y perdedores. En este caso, les decía que una empresa productora de oro, productora de metales, es la que lidera el crecimiento de ganancias en el mercado accionario de nuestro país, con una utilidad hasta el 1 de octubre de lo que va del año del 74.55, Telesites, Cuervo, Gruma y Cemex. Esas son las que están liderando en México, mientras que las perdedoras, la que mayormente ha perdido es Gentara, 67.95, Alsea, al cerrar prácticamente todos sus restaurantes, ¿verdad? Sus VIPs, etcétera, menos 57.94. Y empresas que se dedican a la actividad financiera, como Crédito Real, Regional y Santander, le siguen. Tenemos el índice Dow Jones. El índice Dow Jones es el más antiguo del mundo. Este índice se empezó a calcular en el año de 1896. Es el más viejo. También tenemos pues, las fuertes fluctuaciones. Ahí vemos la gráfica, también, ¿verdad? La caída de marzo, mas sin embargo ven cómo se ha venido recuperando. Todavía no a los niveles de inicio del año, más o menos al inicio. Ahorita vamos a ver en el cálculo que hice cuál ha sido la caída o la ganancia del índice Dow Jones. Son las 30 empresas más importantes que cotizan. Fíjense, son más de 10,000 empresas, pero solamente son 30 empresas, las de mayor capitalización, como Walmart, American Express, entre otras. Aquí tenemos la gráfica técnica. Vemos también cómo en marzo, enero, marzo, más o menos, cómo fue el tamaño de la vela, ¿verdad? Y cómo se ha venido recuperando, y ahora a partir de abril hay más verdes que rojos. Pequeños, pero quiere decir que cierran a un precio superior a lo como abren las 30 empresas que conforman el índice. Aquí tenemos sus indicadores, también muy interesantes, saber cuándo vender y cuándo compra. Y aquí tenemos que la caída se espera de 1.5, no caída, una ganancia, ¿verdad? De 1.5 hasta octubre, no se espera, experimentó. Y durante el año, 7.14, de octubre a octubre. Aquí ustedes ven que la volatilidad es mayor. Con esta desviación estándar pueden hacer intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Precisamente ayer en la conferencia del profesor de estadística, les indicaba la importancia para toma de decisiones mediante la utilización de lo que es la estadística. Nasdaq, fíjense lo maravilloso. Ahora sí que quien quiera estar en un mercado con grandes bondades y que difícilmente va a tener una caída en los próximos años, es el mercado Nasdaq. El mercado Nasdaq son alrededor de 3.800 compañías y corporaciones, pero que están listando más de 7,000 acciones, ¿verdad? Pero
Este índice se conforma con las 100 acciones más bursátiles, ¿verdad? Y de mayor valor de capitalización. Ahora sí, aquí se encuentran las reinas, ¿verdad? Aquellas que han tenido beneficios, pues mínimo de 15, 20%, ¿verdad? Aquí se encuentran las acciones cuyos dueños son los millonarios del mundo, ¿verdad? Empezando por Bill Gates, Jeff Bezos, ¿verdad? De Amazon. Entonces, aquí están. Y precisamente es Amazon, ¿verdad? Es Netflix, Facebook, Microsoft, las que lideran este mercado. Vemos que después de la caída del 12 de marzo, su recuperación ha sido, pero sorprendente. Aquí dice que la variación en un año ha sido del 49.36. Y pues realmente es sorprendente cómo ha crecido, ¿verdad? Por eso les digo que en este mundo siempre habrá ganadores y perdedores. Lo importante es buscar estar al lado de los ganadores. Eso siempre, véndanselo en mente. Y esta es la gráfica técnica. ¿Cuántos verdes ven después del mes de marzo, abril primero? Pues prácticamente solamente 4 o 5 rojos. Esta gráfica son datos semanales. Por lo tanto, solamente en 5 semanas llegaron a caer ligeramente, pero en todas las semanas, entre el 1 de abril hasta el 1 de octubre, se han mantenido creciendo. Estas son del 9 de octubre. Y aquí también tenemos, y normalmente todos nos van a decir, compra, 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 compra. No, ustedes no ven ahí ningún rojo, ¿verdad? Hay algunos sobrecargados sobre compra, porque todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere entrarle al Amazon, todo el mundo le quiere entrar al Microsoft, al Facebook, etc. Entonces, esto nos da la señal de qué hay que hacer, ¿verdad? Prepararse más en tecnologías de la información, utilizar los instrumentos, sobre todo los financieros. Y aquí está, en lo que va del año tenemos una ganancia del 38.37% y más o menos lo que mencionaba en la transparencia, en un año el 55.85%. Ahí lo hicieron de fecha a fecha, de 9-9, ¿verdad? O de 8 de octubre al 9 de octubre de este año. Y es cierto, también tiene una mayor variabilidad. Eso confirma lo que dice la teoría. A mayor rendimiento se experimentará mayor riesgo. Y tenemos Alemania con el DAX, ¿verdad? En donde observamos también la recuperación que ha experimentado Alemania. Aquí este índice, pues dentro de las empresas más famosas está Volkswagen, Bayer y Adidas. Y aquí vemos su gráfica técnica, también recuperándose con una mayor cantidad de verdes, pero todavía experimentándose algunas velas rojas. Los indicadores también la mayoría dan señal de compra. Y este sí, durante lo que va del año, ha perdido menos 83, más sin embargo de año a año, o sea, de octubre a octubre, una ganancia del 5.72 con una volatilidad del 7.83. Y Nikkei, ¿verdad? También es de los índices más antiguos, desde 1949. Lo elabora un periódico allá japonés y alcanzó su máximo en el 29 de diciembre de 1989. Ahorita anda por los 23.558 puntos. Entonces, pero está recuperándose. Entonces, vamos a ver que precisamente debido al diario lleva este nombre de Nikkei.
pero es de la Bolsa de Valores de Japón. Su gráfica técnica prácticamente también recuperándose, pocas semanas en rojo y la mayoría, y ya más bien en una tendencia de ir disminuyendo la vela. Sus indicadores técnicos, ¿verdad? También aquí recomiendan la compra. Y durante el año ha perdido 0.41 y de año a año, de octubre a octubre, una utilidad de 8.3%, ¿verdad? En el índice, una ganancia, perdón, y una volatilidad también alta de 6.37% su desviación estándar. Muy bien, pues la verdad es que cada vez que hablo sobre esto me apasiona y me intereso más, me mantengo informado. De tal forma que estos son los últimos datos que salieron ayer, hoy en la mañana, en donde, ¿cuál va a ser la fuente? Como que la mayoría de las personas ya se están olvidando del coronavirus. Ayer estaba viendo cómo ya se desbordan las personas a escuchar y ver bailar a Trump. Se desbordan las personas para ir a una manifestación aquí en la Ciudad de México. Y así hay un desbordamiento y pocos somos los conservadores, yo me considero así que yo prefiero precaución. Aquí tengo muchas cosas que hacer, como analizar estas situaciones que se van dando en el mundo. Tenemos cómo se comportaría el índice, ¿verdad? El Standard & Poor's, si gana Trump, si gana Biden, si hay una ganancia de Biden, pero por un margen muy corto y una controversia fuerte, y la gana Trump. Perdón, es muy competitiva y como que puede haber un empate técnico. Entonces, aquí se le apuesta que si Biden gana, tendríamos un valor del índice de alrededor de 3.800 puntos, que sobre el nivel actual habría una ganancia del 7.5. Si gana Trump, serían 3.700 puntos alrededor y habría una ganancia del 4.7. Doctor, disculpe la interrupción. Dígame. Nos quedan 2 minutos. Bueno, entonces para concluir, tenemos que la probabilidad de que se mejore la economía y que podamos mejorar, que se puedan mejorar también los mercados financieros es alta, ¿verdad? La recesión se ha visto, de acuerdo a las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional, que las expectativas mejoraron. La caída a nivel internacional subieron 8 puntos, ¿verdad? El crecimiento en países como México también cayó, o sea, si se esperaba una caída, digamos, del 10-9%, ¿verdad? Ahora se esperaría alrededor de 0.8% puntos. Y, sin embargo, las noticias malas son lo que está sucediendo en Europa, que es probable que caigan en nuevas restricciones. Por lo tanto, actualmente el principal de riesgo para el mercado ha dejado de ser la pandemia. Ahora el mundo se ha decidido a aprender a vivir con el virus. Ello conlleva que a la espera que se distribuya a gran escala una vacuna eficaz, esta amenaza seguirá afectando nuestros comportamientos. Y con esto termino. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta. ¿Sí me siguen escuchando? Sí se escucha. ¿Me ven? También. A ver, voy a dejar de compartir para que los pueda ver a ustedes. Bueno, a los que pueda. Bueno, doctor, debido al tiempo vamos a pasar a lo que es el reconocimiento de la conferencia. Agradeciendo por esta plática tan nutrida y se ve la pasión que usted tiene
por estos temas. Las preguntas se las haremos llegar por vía correo electrónico, para si es usted tan amable de apoyarnos con estas dudas. Entonces me permito ahora sí compartir pantalla donde se encuentra el reconocimiento. Ahí me dicen cuando lo estén viendo. Ya estoy viéndolos. Ok, bueno, me permito leer a la letra que dice Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Departamento de Ciencias Administrativas, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Mejía Montoya por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas de la UACJ con la conferencia Comportamiento de los mercados financieros en la pandemia. Ciudad Juárez, Chihuahua, a 14 de octubre del 2020, por una vida científica, por una ciencia vital. Firma el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Muchas gracias. Y también quiero, pues en primer lugar, agradecer la invitación y desafortunadamente no pudimos aprovechar la mayor parte del tiempo, pero creo que se pudo compartir información muy interesante y quiero compartirla. Esta presentación en PowerPoint, pues la realicé para ustedes. Entonces se la hago llegar a Sergio para que los estudiantes o las personas interesadas también puedan tener acceso a ella. Yo también estoy abierto a preguntas, no solamente en este momento, en cualquier momento. Ahorita la mayor parte del tiempo está dedicado a dar tutorías, a contestar dudas, y realmente me satisface que me busquen, que me hablen. Mi correo, jorgememon2@gmail.com. Estoy a la mejor disposición de apoyarlos porque yo sé que son temas que para uno pueden ser fáciles, pero para los que empiezan van apenas entendiéndolos. No se desanimen. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, paso a paso. Lo único que no es aceptable es perder la continuidad. Si ya empezaron su carrera como financieros, no pierdan esa continuidad y cada día van a ir encontrando satisfacciones, conocimientos y muy buenas experiencias. Muchas gracias. Excelente, doctor. Le agradecemos su participación. Si nos pudiera ayudar en la presentación que amablemente nos enviará, dejando sus datos por ahí, porque hay aquí alumnos donde externan que donde pudieran ver más conferencias o cómo pudieran contactarlo para más información. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta importantísima conferencia y los invitamos a que sigan la transmisión de las demás conferencias. Sí, están muy interesantes. Buenas tardes. Buenos días, aquí todavía en Juárez. Buenas tardes en el resto del país. Gracias. Sí, acá estamos ya a la 1. Hasta luego. Hasta luego.